Una mano amiga se complace en recibir a María Lucía Sánchez, coach tanatológico, especialista en el acompañamiento en el proceso del duelo, y hoy en un conversatorio maravilloso que lleva como título el duelo, más amor que dolor. Bienvenida, María Lucía, a Una Mano Amiga. Gracias. Bueno, pues soy María Lucía Sánchez. Quiero contarles un poquito, ya les conté que soy de Guatemala, pero quiero contarles un poquito mi historia para que ustedes pues vayan entendiendo un poquito el por qué estoy aquí con ustedes hoy. Yo soy maestra de educación preprimaria o de párvulos y siempre me gustaron los niños. En la universidad, en mi primer carrera, estudié problemas de aprendizaje y empecé con mucho acompañamiento a los niños porque sabía que había una prevención antes de un problema de aprendizaje y pues me dediqué desde entero a estimulación oportuna. Entonces, cuando empiezo estimulación oportuna y empiezo a trabajar con bebés, me iba como todavía un poquito más allá y empiezo a acompañar embarazo, parto y posparto en el sentido emocional. Esto se llama dula. Las dulas somos mujeres en su mayoría que acompañamos pues todo este proceso, pero me interesé mucho por trabajar masaje infantil y empiezo a acompañar en los hospitales niños prematuros dados de alta o en unidad de cuidados intensivos neonatales. Y pues los bebés empezaban a morir y de alguna forma pues yo quería tener un acompañamiento con las mamás y con las familias, pero realmente pues acompañaba con el corazón y no tenía las herramientas necesarias. Entonces pues empiezo a estudiar este lindo tema que es tanatología y pues empieza mi carrera y mi formación como tanatóloga. Tuve la oportunidad, pues el aprendizaje, que también tuve unos hermanos gemelos que fallecieron y pues desde ahí empieza mi descubrimiento y mi interés por este acompañamiento. ¿Qué es tanatología? Soy coach tanatológica de vida, tengo especialización en acompañamiento en duelos infanto-juvenil y también en adultos. Y pues a esto es a lo que me he dedicado últimamente. Soy autora de un libro que se llama Cuéntamelo Todo, que acompaña a niñas en su proceso de menstruación también. Entonces, pues la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí hoy, contarles un poquito de mi historia. Y pues así es que quería empezar, ¿verdad? Quiero hablarles hoy del duelo. El tema es duelo y es más amor que dolor. ¿Y por qué? Porque a veces el duelo nos da mucho miedo, el dolor no nos gusta, o sea, como seres humanos no estamos acostumbrados al dolor y evadimos y evitamos el dolor a toda costa. Entonces hoy vamos a platicar acerca de todo esto. ¿Qué es la tanatología? Pues es el arte y la ciencia, digamos, de acompañar pérdidas, no solo humanas de vida, sino que también puede ser la pérdida de una casa, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, un divorcio, muchas pérdidas que tenemos en el día. Todos los días tenemos pérdidas, incluso a veces hasta el pelo se nos cae, pero es una pérdida que a veces hasta nos duele porque dice uno, ay, ya se me está viendo lo viejito. Pero entonces empezamos a tener muchas pérdidas siempre. De hecho, la primera pérdida que tenemos como seres humanos es separarnos del vientre de nuestra mamá. Y va muy ligado porque pues, yo he tenido la oportunidad de ver siempre desde el primer suspiro hasta el último. Entonces, la verdad que he sido como súper bendecida con esto. Y entonces vamos a empezar y vamos a preguntarnos qué es el duelo. El duelo es dolor, viene como muy de la mano, duelo y dolor. Pero ¿por qué nos duele? ¿Por qué nos duele perder a alguien? ¿Por qué nos duele perder algo? Y es justamente porque le tenemos amor, le tenemos cariño, tenemos una relación significativa con esa persona, con ese trabajo, con esa casa, con lo que a nosotros se nos ocurre. Y entonces nos duele porque lo queremos. Y entonces cuando ya no está, nos damos cuenta de su ausencia y es cuando empezamos a extrañar y empezamos a llevar varios procesos. Si no quisiéramos las cosas, pues obviamente no nos dolerían. Entonces quiere decir que tenemos un apego significativo a esta persona, a este trabajo y demás, ¿verdad? Yo siempre lo menciono porque no solamente es por muerte, sino que tenemos muchas pérdidas. Entonces vamos a hablar de los tipos de duelo que hay. Hay muchos tipos de duelo. Y aquí pues ustedes también ya si tienen alguna duda o algo ya la van apuntando para cuando termine la plática que vamos a tener. El duelo anticipado es cuando a nosotros sabemos y nos advierten que vamos a perder algo. Y entonces ahí nuestro cerebro empieza a elaborar la pérdida. Quiere decir que estamos listos
de, por ejemplo, cuando nos dicen que una persona está en un cáncer de fase terminal, cuando nos dicen que nos van a despedir de un trabajo, cuando estamos conscientes que vamos a firmar un divorcio. Estos son duelos anticipados, que ya tenemos la noticia y sabemos que vamos a tener una pérdida. Y nos da la oportunidad de prepararnos un poquito más, de despedirnos de la persona, de hacer y cerrar un círculo. Y entonces este duelo realmente es el más favorecedor, digamos, porque nos da la oportunidad de poder despedirnos y saber que esto va a llegar al final del ciclo. Existe otro duelo que se llama duelo congelado, y este es cuando realmente no tenemos la oportunidad de despedirnos y quedamos posicionados en el duelo durante mucho tiempo. Duelo congelado también se le llama cuando no tenemos la oportunidad, digamos, de despedirnos del cuerpo, cuando secuestran a alguien y no aparece el cuerpo, o cuando nos roban el carro y tampoco podemos encontrarlo, y nos quedamos con esa necesidad de poder atravesar el camino del duelo. Entonces se nos queda congelado, y lo más común es que cuando tengamos otro duelo, se revive y se destapa otro. Es como una ollita. Se tapa un duelo, pero de repente se destapan muchísimos más. Entonces, este duelo pues se llama duelo congelado y se queda así como que guardadito. Cuando estos duelos se empiezan a complicar, digámoslo así, vamos a ver un poco más adelante y se los voy a explicar más detalladito, pero existe un duelo que se llama duelo patológico. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un duelo ya sumamente complicado, que ya necesita ayuda psicológica, psiquiátrica y demás. ¿Puede suceder? Por supuesto. Nadie está libre del duelo patológico, porque lo que pasa aquí es que ya empiezan a existir reacciones químicas en el cuerpo que nos indican que algo no está bien o no está dentro de los parámetros de lo normal. ¿Qué quiere decir que no está dentro de los parámetros normales? Por ejemplo, personas que no se apartan de las cenizas de la persona que falleció, que van todos los días al cementerio y han pasado 2 años de la muerte, que todavía visten de luto después de 7 años, que siguen hablando con la persona como que si estuviera viva, que le ponen el puesto de comida en la mesa. Entonces, cuando vamos a ir viendo cuánto tiempo, cuánta duración y cuánta intensidad puede tener una etapa del duelo, pero cuando vemos que está fuera del parámetro de lo normal, es cuando vamos a tener la señal de que es un duelo patológico. ¿Desde qué edad los niños empiezan a sufrir o las personas empezamos a sufrir duelo? Se los había mencionado al principio, y incluso es al momento de la separación del útero de la madre cuando sentimos el primer dolor y la primera separación. A mí me gusta mucho hablar de que el duelo no tiene un tiempo. Tanatológicamente dicen que cada etapa puede durar 6 meses. En mi experiencia les puedo decir que no. No podemos juzgar a una persona que está en duelo tampoco, ni podemos juzgar su emoción, sino que lo importante, si ustedes están aquí, pues obviamente si han pasado un duelo o si están acompañando a alguien, ¿por qué no decimos terapia? ¿Por qué no decimos es mi paciente? Porque realmente es un acompañar, es un estar a tu lado, estar al lado de tu corazón para que tú puedas llevar este camino acompañado de alguien, ¿verdad? Validar las emociones, como decían aquí al principio, no juzgar, pero realmente sí queremos que este duelo, y por eso es que existe la tanatología, que este duelo sea un duelo saludable y se pueda llevar de la mejor manera. El duelo en los niños es totalmente diferente, el duelo en los adolescentes es totalmente diferente. Si nos da oportunidad, podemos platicar un poquito de esto, si alguno está interesado pues en su hija, en su hijo, que tal vez también está atravesando algún duelo, pero es totalmente diferente. A veces quitamos y excluimos a los niños del duelo porque pensamos que no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, sin embargo, su cerebro todavía no está listo incluso para entender el sentido de permanencia. Quiere decir que a veces los niños te dicen, ¡ay, te maté! Y revive, ¿verdad? Así como ellos no entienden que la muerte es completamente permanente e irreversible. Es hasta la edad de los 9 años que el cerebro crea pensamiento concreto, que es en donde ellos empiezan a tener un pensamiento más formal y se dan cuenta pues que la muerte es permanente. Entonces aquí pues ya les explico un poquito qué es el duelo. ¿Qué pasa? Yo siempre me gusta preguntar, ¿qué perdí cuando te perdí? Porque a veces cuando perdemos a la pareja perdemos identidad, perdemos momentos bonitos, cuando se nos muere la abuelita, en lo rico que cocinaba, en los consejos que daba, si se nos muere pues una pareja.
hay muchas cosas que perdemos y muchos aspectos que perdemos cuando perdemos. Entonces, yo lo primero que hago cuando alguien entra a consulta conmigo es preguntarle, ¿qué perdiste cuando tú perdiste a esta persona, cuando tú perdiste este trabajo? Nos dicen, sí, perdí incluso posición social. Tenía un muy buen puesto y también perdí posición social, perdí posición económica, perdí el respeto de mis compañeros, perdí el respeto de mi familia. Entonces perdemos muchas cosas con la pérdida. Hay un libro que se llama Las 5 pulgas del duelo y a mí me gusta mucho porque sí, realmente cuando perdemos una cosa, cuando perdemos un pariente, un familiar, empiezan a brincar muchas pulgas alrededor. Entonces una pregunta que a mí me gusta mucho es, ¿qué perdí cuando perdí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo vengo ante la adversidad. Esto es el lema de la tanatología es sobando y empujando. ¿Por qué? Porque entiendo tu emoción, la valido, pero al mismo tiempo tenemos que ver qué vamos a hacer con este dolor. No podemos permanecer y posicionarnos siempre en la depresión y en la tristeza. Obviamente un duelo pues es doloroso, pero vamos a entender también cómo nuestro comportamiento y nuestra actitud va a definir si este duelo puede ser un duelo saludable o si este duelo puede ser un duelo complicado o patológico. El llanto es normal, incluso en niños, ¿verdad? Cambios de conducta, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación. Todo esto nos va a ir marcando que es un proceso normal, que el cuerpo también nos puede dar manifestaciones físicas que estamos pasando por una emoción complicada y una emoción difícil. Sin embargo, también la actitud que nosotros vayamos a tomar ante el duelo nos va a ayudar a poder salir de esta situación. Ustedes saben que, bueno, también soy logoterapeuta y en este momento, cuando hablábamos de Viktor Frankl, yo creo que la mayoría lo ha escuchado, pero Viktor Frankl habla acerca del sentido de la vida y cómo las 5 pulgas del duelo y cómo nosotros podemos encontrar, a pesar de estar en las adversidades, un sentido de la vida y un para qué. Si existe un para qué, va a existir un cómo. Entonces ahí es cuando empezamos a sentirnos motivados y a ver qué vamos a hacer con este dolor. Los objetivos del dolor son 4. A mí me gusta muchísimo. ¿Qué es un duelo patológico? Por favor. El duelo patológico era lo que les hablaba, que es un duelo complicado. Es un duelo en el cual nosotros nos vemos obligados a asistir a un psiquiatra, a asistir a una ayuda más psicológica, porque se lo repito, hay personas que empiezan a tener conversaciones con las cenizas, empiezan a seguir teniendo el puesto de la persona que falleció, empiezan a seguir yendo al trabajo que perdieron. Entonces esto es un duelo patológico, cuando realmente es un duelo complicado y el dolor está demasiado arraigado para poder tener una sanación, ahí sí que valga la redundancia, saludable, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo ante esta pérdida? ¿Es normal? Yo la verdad es que les digo que yo, María Lucía, todavía no creo mucho en los primeros auxilios tanatológicos. Se los voy a explicar después. El objetivo del dolor, era lo que les decía, tienen muchos como que beneficios el dolor si lo vemos de esta forma. Hay gente que aún tocando fondo no ve estos beneficios y no los puede usar, ¿verdad? Uno es crecer. Otro beneficio del dolor es madurar, aprender y ser testimonio. Yo quiero que aquí ustedes empiecen a pensar en qué situación que yo he atravesado difícil no he sido un testimonio para alguien. Aquí lo decían al principio, a mí que lo importante de este grupo también es servir. Y si yo no sirvo para poder ser testimonio de algo que yo pasé, realmente mi sufrimiento no habrá valido la pena, porque no estoy siendo empático. Uno con el sufrimiento, con el dolor, crea empatía. Si a mí se me murió, por ejemplo, un hijo, yo puedo hacer un grupo de mamás que han perdido a sus hijos. Si yo perdí un trabajo, puedo hacer un grupo para tener contactos de personas que puedan conseguir trabajo. Pero esto es realmente uno de los beneficios del sufrir. Que aprendamos, que crezcamos, que maduremos y que seamos testimonio. El dolor nos hace crecer, el dolor nos hace aprender y el dolor nos hace madurar también. No salimos de la tormenta como entramos. Somos personas totalmente diferentes. El dolor modifica. Y se recuerdan que al principio les decía que peleamos mucho con el dolor porque no nos gusta, pero si volteamos a ver,
hemos entendido muchas veces que el dolor es lo que nos enseña a no volver a estar ahí. Lamentablemente eso es lo que a nosotros a veces nos mueve y nos dice, yo no quiero regresar. Si nos va mal en un restaurante, no regresamos. Entonces, estos son los objetivos de que, pues, obviamente suframos el dolor. ¿Para qué nos sirve el dolor? Porque entonces uno dice, ¿y por qué Dios hizo esto conmigo? ¿Y por qué yo estoy atravesando esta situación? Pero realmente hay un libro que se llama Cuando la gente buena le pasan cosas malas, y realmente nosotros tenemos la denominación de decir si esto es bueno o es malo y cómo lo tomamos, que es, como yo les digo, la actitud, hacernos responsables de nuestras emociones, hacernos responsables de nuestros sentimientos y obviamente actuar y decidir qué voy a hacer yo con este dolor. Hay una leyenda súper sencilla y es una analogía súper linda que yo creo que más de algunos de ustedes pues la han podido escuchar, y es que cuando metemos una zanahoria y un huevo a un recipiente de agua hirviendo, cuando metemos la zanahoria, que es pues una textura bastante dura, y la metemos al agua hirviendo, esta zanahoria se pone blanda. De lo contrario, si metemos un huevo y lo ponemos al agua hirviendo, pues sabemos que su textura antes era suave y pues se convierte en un huevo duro y en un huevo firme. Entonces, aquí lo que vemos es que la adversidad nos puede cambiar, nos puede volver muy blandos, no podemos ser esos guerreros de vida, o de repente nos puede poner duros, no en el sentido de que odiemos a las personas, sino en el sentido de fortalecernos, de volvernos fuertes, de volvernos luchadores y guerreros ante la adversidad. Cuando llegan personas a mi espacio, me encanta ver ese cambio, me encanta ver cuando salen completos, cuando salen enteros y cuando su proceso realmente empieza a ser bastante saludable. Entonces, ya hablamos del duelo, hablamos de los tipos de duelo, hablamos de qué perdemos cuando perdemos, hablamos de cómo vamos a reaccionar ante la adversidad, de los objetivos del dolor también, y ahora pues quiero contarles un poquito acerca de las etapas del duelo. Levánteme la mano, ¿quiénes de ustedes han escuchado las etapas del duelo o es primera vez que han escuchado hablar del duelo por aquí? Cuéntenme ahí en el chat. ¿Ya habían escuchado de las etapas del duelo? Ya, ok. Cuando nosotros, miren, es diferente cuando nosotros escuchamos acerca de las etapas del duelo. Muchas veces no solo las hemos escuchado. ¿Cómo se llamaba el libro? Mencioné varios. Uno es Las 5 pulgas del duelo. El otro se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. No sé qué otro mencioné pasado y ni siquiera estamos conscientes de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Elizabeth Kubler-Ross era una enfermera que empezó a acompañar enfermos terminales. En sus últimos suspiros, ella empezó a entrevistarlos, empezó a observarlos y empezó a darse cuenta que realmente muchas personas actuaban y reaccionaban de la misma manera, y por eso ella, pues obviamente, después de mucho estudio científico, después de mucha experiencia, pues obviamente se tomó el atrevimiento de nombrar las etapas del duelo. Hay varias etapas, no todas tienen que ir en orden. Esto es súper normal, que de una etapa nos brinquemos a otra y que de otra nos brinquemos a otra y que estamos bien y que regresamos y volvemos, y esto es un va y ven. Realmente las etapas del duelo no necesariamente las tenemos que cumplir todas también. Sí, yo se los escribo también en un ratito ahí. Entonces, estas etapas del duelo las define Elizabeth Kubler-Ross como cuando vamos caminando y cómo marca el inicio y cómo marca el final en un momento de duelo. Por ahí me escribían que hay muchas personas que han pasado por muchos duelos, y si se dan cuenta, todos los duelos son totalmente diferentes y no siempre atravesamos la misma etapa. Elizabeth Kubler-Ross dice que la primera etapa es la negación. Hay otros estudios y otros autores que comentar que la primera etapa del duelo es el shock. ¿Por qué no creo en los primeros auxilios tanatológicos? Porque estamos en shock, porque todavía no estamos ni siquiera entrando a la etapa de la negación. Cuando nos dan la noticia que alguien muere, cuando estamos en el proceso de los rituales funerarios, cuando nos dan la noticia que perdimos el trabajo, cuando terminamos con la pareja, cuando firmamos el divorcio, estamos en un momento que el cerebro lo que hace es que empieza a segregar hormonas para bloqueo emocional.
el cerebro reconoce y dice, hay dolor, y empiezo a bloquearme emocionalmente, de tal forma que mi cuerpo tampoco está del todo consciente que tuve una pérdida. Si ustedes han experimentado este shock, a veces lo recordamos como un sueño, como una pesadilla, y es precisamente porque el cerebro lo detecta, segrega las hormonas, y entonces nos empezamos a sentir como incluso que no estamos con los pies sobre la tierra. Y a esto lo llaman etapa de shock, que no lo crees, que piensas que es una broma. Ayer justamente una abuelita me decía que cuando le dieron la noticia a su nieta que su hija había fallecido, la niña se empezó a soltar en risa y le decía, ¿en dónde están las cámaras? Esto es una broma. Entonces ella pensaba que estaba bromeando y ahí entró en un shock impresionante. Ataques de risa, cualquier emoción desbordada, digamos tristeza, digamos llanto, digamos risa, es una señal que están pasando por una etapa de shock. Es el mejor ejemplo. Y la abuelita me decía, o sea, ella se mataba de la risa y decía que esto era una broma, que no estaban las cámaras, que su mami no había podido haber muerto. Entonces ahí nos damos cuenta súper claro que la etapa del shock estuvo bien presente. Luego, pues ya Elizabeth Kubler-Ross menciona que la primera etapa es la negación, y es cuando empezamos a decir, esto no puede ser posible. Esto es un sueño, tal vez esta persona está dormida, tal vez se equivocaron y querían despedir a la otra persona y no a mí, tal vez podemos, y ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar todas estas negación y esta poca responsabilidad de lo que está pasando. Es totalmente normal que en esta etapa también empecemos a no querer tomar el control de lo que está pasando. Y de las mentoras en tanatología, si ustedes la quieren buscar, es realmente preciosa. A mí me gusta muchísimo Elizabeth Kubler-Ross, y hoy también les voy a mencionar otro libro de Elizabeth Kubler-Ross que habla de las lecciones de vida. Entonces ahí quédense pendientes de esto. Y entonces ya hablamos de la negación, y esto también nos permite para amortiguar el dolor que estamos atravesando. Es una jugada del cerebro. Como les digo, hay libros que te dicen que la negación puede durar 1 o 2 meses. Hay personas que les tarda 3 a 4. Hay personas que no pasan por la etapa de la negación y se pasan de una vez al enojo o la ira. Entonces tenemos que entender que las etapas no vienen en orden, no tienen una duración específica ni una intensidad específica. Aquí alguien preguntaba qué es un duelo patológico, y también nos vamos a dar cuenta si una persona permanece mucho tiempo en el duelo con intensidad y con duración, por ejemplo, ahí nos damos cuenta que puede entrar a un duelo patológico, que no es totalmente saludable, que después de 1 año, año y medio, no haya querido sacar la ropa, no haya querido avanzar, lo siga mencionando como que si está en vida. Ahí nos empezamos a dar cuenta que un duelo puede ser patológico o complicado. Y entonces después del shock y de la negación viene la ira o el enojo. Y empezamos a estar enojados con todo el mundo, a responsabilizar a personas. Es que esta persona dijo que yo era mal empleado, entonces por eso me despidieron, entonces yo la odio, entonces yo odio la vida, odio a las personas que son felices. Hay personas incluso que me han mencionado que se enojan con personas indigentes y que hasta los insultan y les dicen que por qué no se murieron ellos en lugar de la persona que amaban, o por qué esa persona sí tiene trabajo, o por qué esa persona está feliz. Entonces empiezan no solo a enojarse con las demás personas, sino a enojarse con ellos mismos también, y ahí donde representa pues la etapa del enojo y la ira, en donde no aceptamos todavía la pérdida, en donde estamos tan enojados porque no pudimos tener el control de la situación, que se súper nota cuando una persona está enojada. Estas emociones se pueden ir mezclando, puede ser enojo, tristeza, ansiedad, angustia. Por ahí me hacían una pregunta, ahorita la vamos a ver. Y me preguntaban, escuché que tanto la incertidumbre como la impermanencia de todos es la esencia de la vida, lo que la convierte en una emocionante aventura. Desde tu experiencia, ¿qué me puedes compartir? Gracias. Como miren, la incertidumbre es no poder tener el control de la situación. Entonces, cuando no tenemos el control de la situación, generalmente nos produce angustia o ansiedad. La angustia es algo meramente emocional y la ansiedad son las manifestaciones físicas que esto pues, nos puede ir enseñando. Entonces, pues, como decían, el presente, el hoy, es lo que vamos a vivir, y el exceso de futuro es ansiedad y el exceso de pasado es depresión. Entonces, yo siempre les digo
que la casita de la felicidad es el presente. La felicidad vive aquí y a la hora. Entonces a mí me gusta mucho hacer esa cita. Cuando hablamos después del enojo viene la negociación, y ahí es cuando empieza incluso el si yo hubiera, es que los doctores no hicieron, es que mi jefe no se dio cuenta de esto, es que mi pareja tampoco, y empezamos a querer tener un gana-gana y un estira y encoge súper incómodo, que nos damos cuenta, pues al fin de cuentas, literal, que llegamos a la depresión y podemos caer en depresión o en tristeza. La depresión también es diagnosticada, no solo es que nosotros digamos, ay, está en depresión, pero realmente empezamos a caer en cuenta porque empezamos a aceptar que esta persona, que este trabajo, que esta pareja, que esta casa, que este país va a tardar mucho en regresar a la normalidad. Yo siempre les digo a mis pacientes y a las personas que están conmigo que es imposible llegar a estar como antes, pero sí a un estado deseado. Entonces, nuestra meta va a ser proponernos estar en un estado deseado. ¿Por qué sientes dolor al crecer? Pues bueno, por eso, porque nos estaba haciendo mal. O sea, cuando nosotros... Miren, el apego, recuérdense, lo vimos también en una conferencia que dieron hace poco de los apegos, ¿verdad? El apego no necesariamente tiene que ser saludable. Hay apegos que son pues no son sanos y que son innecesarios, pero realmente creamos un apego. Entonces, cuando creamos un apego, obviamente nos duele separarnos porque de alguna forma estamos siendo codependientes de esto. Hay familias, hay personas, por ejemplo, esposos que son agresores, esposos que son alcohólicos, y de repente también nos duele separarnos de esto porque fue nuestro entorno, porque nosotros decidimos que esta persona fuera parte de nuestra vida. Entonces, pues también es doloroso. Como les digo, un duelo no se juzga, en un duelo no hay tiempo. Entonces, pues también de repente nos puede doler, o incluso cuando dejamos un vicio, ¿verdad? El tabaco, dejamos el alcohol. Hay síndromes que se llaman síndromes de abstinencia, y esto nos hace saber que nuestro cuerpo también lo necesita. Entonces, no solo nos apegamos a las cosas que nos hacen bien, sino que de repente también nos apegamos a las cosas que nos hacen mal, y ahí pues obviamente también duele. Regresando a las etapas del duelo, claro, puedes hablar del duelo de un divorcio. Miren, esto es como bien generalizado. Ahorita pues como que no nos podemos extender en todos los duelos que podemos estar pasando, pero sí, tanto como en el divorcio, tanto en la pérdida de una pareja, en la pérdida, pues una pérdida física, digamos, por muerte, es bien general esto, pero es como bastante general. Y pues cuando entramos en depresión, después de la depresión viene la aceptación, y es cuando empezamos a entender que esta persona ya no va a estar, que esta persona ya no va a convivir con nosotros, este trabajo y demás. Entonces, la aceptación es hacernos responsables de la realidad. La jubilación es un duelo, claro que sí, y nos hacemos responsables de nosotros mismos y vamos a decidir qué hacer. Aquí lo lindo es que Elizabeth Kubler-Ross se queda en aceptación. Yo todavía le sumo aprendizaje, porque como les digo, si no aprendemos de este duelo, si no aprendemos de esta pérdida, pues obviamente nuestro sufrimiento no habrá valido la pena. Entonces, el aprendizaje debería de ser significativo, y así poder acompañar y poder empatizar con las personas que han pasado lo mismo y poder juntar el corazón con el otro. Cuando tienes un corazón vulnerable a la par, cuando tienes la dicha de poder consolar un corazón vulnerable, aquí es en donde te das cuenta que el aprendizaje ha valido la pena al 100%. No es lo mismo decir, a mí también me pasó, yo también lo estoy viviendo, a querer aconsejar, como decían acá, sino que a veces el acompañar solo lleva silencio, solo lleva una mano amiga, digámoslo así, agarrar la mano, un consuelo. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Esto de verdad funciona un montón cuando no sabemos qué hacer. Cubrir sus necesidades básicas de las personas, ¿verdad? Poderles dar alimento, poderles llevar, estar pues, pendientes que se bañen, estar pendientes que coman, estar pendientes que duerman, que el baño, miren, es importantísimo. En muchos libros tanatológicos habla acerca de poder ducharse y de poder bañarse. Yo creo que esto como que a uno lo reanima un poquito. Entonces, vamos otra vez a recapitular. Hablamos de los tipos de duelo, hablamos de qué pierdo cuando pierdo, ya hablamos de cómo vamos a reaccionar ante la adversidad y que mi actitud es el 90% y el 10% es lo que está pasando. Hablamos de los objetivos del duelo, también de las etapas del duelo, pero aquí yo les quiero leer una historia súper bonita que a mí me gustó un montón.
Este libro es súper viejito, pero se llama Aprendiendo a decir adiós, de Marcelo Richter. Si lo pueden ver por ahí, Aprendiendo a decir adiós, de Marcelo Richter. Y dice, una mujer mayor le pidió a su pastor que fuera a su casa. Debido a su avanzada edad, quería discutir con él sobre los arreglos para su funeral. Después de describirle qué tipo de servicio deseaba, le dijo al pastor que cuando el ataúd estuviera abierto, le gustaría que todos la vieran recostada con un tenedor en la mano. ¿Por qué un tenedor?, preguntó sorprendido el pastor. Debido a algo que sucedió cuando me uní a esta iglesia. Cada domingo yo asistía a la cena sin conocer a nadie. Una noche me senté junto a un señor muy amable que me presentó con las otras personas de la mesa. Cuando terminamos el platillo principal, pasaron a levantar nuestros platos y cubiertos, y el hombre me dijo, quédate con el tenedor. ¿Por qué?, pregunté. Ya verás, todavía falta lo dulce. Y así fue. Los meses pasaron con un enorme y delicioso pastel de chocolate. Desde entonces, siempre que voy a una cena, me quedo con el tenedor. Después de que yo muera, quizás mis amigos se sientan tristes y piensen que este realmente es el fin. El tenedor les recordará que aún falta algo dulce. ¿Cuántos de nosotros sentimos que toda la dulzura de la vida se fue junto a este ser amado? ¿O acaso nos quedamos con nuestro tenedor para intentar de nuevo entrar a la vida que tenía para ofrecernos? Más allá de lo que tu tradición enseñe sobre lo que nos sucede después de la muerte, con seguridad muestra también que nuestro destino no es el olvido y que los actos de amor realizados durante nuestra vida continúan endulzando a quienes habrán de seguirnos, amarnos y recordarnos. Entonces miren qué lindo, ¿verdad? Porque nos habla mucho acerca de que después de la muerte también van a existir momentos dulces, no es el fin. Y nos han enseñado que la muerte es el fin y entonces por eso nos duele. Entonces quédense siempre con el tenedor, quédense con ese tenedor esperando a que la vida nos sorprenda con momentos dulces y momentos súper, súper agradables, independientemente de lo que nos esté sucediendo. Siempre va a haber un espacio para la gratitud, para el amor, y aquí es donde les quiero hablar de las tareas del duelo. Muchos autores hablan que son 4, muchos autores hablan que son 15. Como les decía, el lema de la tanatología es sobar y empujar, pero aquí les quiero contar algunas tareas del duelo. ¿Qué debo hacer yo? Ya me explicó María Lucía cuáles son las etapas del duelo, qué es cómo duele y demás. Pero ¿qué puedo hacer yo si estoy pasando por un dolor? 1, expresar tus emociones y tus sentimientos. Validarlas también. Ninguna emoción durante el duelo es mala. Hay emociones, pues no hay emociones buenas ni malas, sino que cómo también nosotros vamos a vivir esta emoción. Pero expresar las emociones, cómo me siento, qué quiero, qué no quiero, qué me enoja, qué no me gusta, expresarlas muchísimo. Amar, no solo amar a la persona o amar a la persona que se fue, sino que darnos cuenta que no, cuando amamos recibimos amor y cuando recibimos amor amamos. Entonces amar y sentirnos amados es importante durante el duelo, y cuidar también, que cuiden de mí y que yo también pueda tener cuidado de las demás personas. Esto, al momento que yo recibo esta tarea, también voy a ser capaz de darla. Entonces, cuidar necesidades básicas, que coman, que duerman, que se bañen, que respiren, que les dé el sol, para que así podamos ir avanzando y también nuestro cuerpo tenga señales físicas de ese apapacho que tanto necesitamos. Buscar grupos de apoyo, buscar ayuda, buscar iglesias, buscar libros, buscar frases, buscar videos, todo lo que vaya a sumar para que mi proceso de duelo sea lo más sanamente posible es súper bienvenido. Hablar, recuérdense que expresar no es lo mismo que hablar. Yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y no es lo mismo, pero hablar de otras cosas. Cuando estamos pasando por un duelo, generalmente monopolizamos el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo vemos en torno al dolor, todo lo vemos malo, todo lo vemos triste. Entonces de repente hablar de otras cosas, hablar de una película, hablar de un libro que leímos, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, sirve muchísimo para poder disipar y sacar de esa posición al doliente. Identificar qué es lo que tengo, identificar qué es lo que me está molestando, identificar personas que no me están sumando, identificar personas que sí quiero cerca, también es súper valioso. Empezar a sanar. A mí me gusta mucho decirles que las heridas del corazón se parecen mucho a las de la piel. Primero duelen muchísimo, después queda la cicatriz y nos recordamos de este dolor, como por ejemplo cuando me quemo y decir, ok, yo no quiero volver a pasar por esto, y por eso es que tanto les repito que es un aprendizaje.
Cuando empezamos a sanar, nos empezamos a adaptar a la vida sin la persona, sin el trabajo, sin la pareja, sin el país, sin, ¿verdad? Sin la mascota, porque la muerte de una mascota también es un duelo bien significativo, y nos empezamos a adaptar a la vida sin esto que perdimos. Y cuando nos adaptamos, empezamos a decidir cómo va a ser mi vida después de esto. Es lo que les digo del tenedor. Me quedo esperando el momento dulce, tiro el tenedor y no me espero el momento dulce y la expectativa de este pastel de chocolate que la vida nos espera y nos da. Y cuando empezamos a decidir, crecemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta cadenita tan bonita y tan especial, nos damos cuenta que empieza a haber un crecimiento, una madurez, una adaptación, una identificación, una sanación. Cuando crecemos y aprendemos y absorbemos todo esto, a pesar que todavía puede estar doliendo, podemos servir. Yo estudié en un colegio católico y uno de los lemas era: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, realmente el servicio, cuando yo doy mi amor a alguien más, este amor también se extiende y este amor puede ser infinito. Facundo Cabral perdió a su esposa y a su hija en un accidente automovilístico, y cuando él va desconsolado a preguntarle a la Madre Teresa que qué va a hacer con ese amor, la Madre Teresa lo que le responde es: pone el amor en donde haga falta. Entonces, si nos quedamos con ese amor en el corazón, si nos quedamos con este dolor, empecemos a buscar obras sociales, empezamos a buscar en dónde puedo yo servir, en dónde puedo ser testimonio, en dónde puedo escribir, porque el servicio también es una recompensa para nosotros mismos y darnos cuenta que estamos ayudando a sanar dolores de alguien más. Y esto es hermoso. Cuando servimos, reconstruimos. Empezamos como de este casquito de arena que a veces hacen los niños. Empezamos a reconstruir de muy, muy poquito, y de repente puede ser un castillo enorme, un castillo precioso, pero empezamos a poner la primera roca ahí para esta reconstruir. Y obviamente nos queda otra vez el aprendizaje, y estos ciclos pueden ir pasando y pasando y pasando, pero podemos entenderlo, podemos valorarlo, y nuestro duelo, esperemos en Dios que sea un duelo pues bastante saludable. Que yo les decía, el libro que yo les decía de las lecciones de vida de Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler también hablan de qué lecciones de vida, como ellos, recuérdense que les había contado que ellos experimentaron muchas emociones de los enfermos moribundos, las personas que llevan a morir. Y entonces se dan cuenta que la autenticidad es una manera también de expresar, y que las personas que ya están perdiendo la vida no tienen nada más que perder, no aparentan, sino que la autenticidad es algo muy importante para la vida. Entonces, mientras más auténticos seamos, mientras más nosotros mismos seamos, vamos a poder vivir una vida más plena, y así vamos a poder tener personas más plenas y contentas a la par nuestra. El amor, por supuesto, fortalecer relaciones también nos ayuda. Pérdidas desde el nacimiento, ¿verdad? Entender que siempre vamos a tener pérdidas. ¿Cómo afronto yo las pérdidas? Si soy muy apegada a las cosas, si soy muy apegada a mi familia. El poder del control, que era lo que les hablaba también al principio. Hay cosas que puedo controlar, como decía la oración, ¿verdad? Concédeme serenidad para poder manejar las cosas que no puedo controlar, y sabiduría para las que sí. Las que sí puedo controlar es en donde voy a decidir, en donde voy a accionar, en donde voy a aceptar, en donde voy a reconstruir, versus a las que no. Elección del tiempo. Sin embargo, el duelo, cuando ya sucede la pérdida, también pasas por etapas del duelo, pero un duelo anticipado te ayuda a amortiguar un poquito la pérdida, tampoco es garantía, ¿verdad? Cuando hablamos de elección del tiempo, nos damos cuenta, a veces dice uno un día más, pero realmente es un día menos, y cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a tener el valor del tiempo, tiempo de calidad. Desde la persona más millonaria, la persona más humilde tiene 24 horas justo. O sea, todos tenemos el mismo tiempo, solo depende de cómo invirtamos el tiempo. Y en qué lo estamos invirtiendo, o en qué lo estamos quitándole el tiempo o gastando nuestro tiempo. El tiempo se invierte, el tiempo no se gasta. Decides invertirlo en lo que es más importante para ti. Obviamente, manejar los miedos, manejar los enojos. Y una cosa muy importante es el juego. A veces de adultos se nos olvida jugar, pensamos que solo los niños pueden tener esta oportunidad tan bonita. Entonces una invitación también es para que ustedes jueguen, para que el humor también sea una de sus tareas del duelo, para que muchas veces tengamos esta oportunidad. El juego relaja,
el juego disipa, el juego distrae, el juego estrecha relaciones. Entonces no nos olvidemos también que el juego es algo súper, súper importante. Y estar cerca de los niños también nos ayuda muchísimo. Yo a veces cuando tengo algún problema le pregunto a un niño y me lo soluciona casi que así. Tener paciencia, a mí esto me gusta mucho porque la paciencia es sinónimo de fe. Cuando yo tengo fe voy a ser paciente, y cuando soy paciente sé que algo va a venir, y eso se llama fe. Es recibir con plena seguridad lo que se espera. Hacer ejercicio físico, mental, por supuesto, eso es buenísimo. Y vamos a hablar también del perdón y de qué es lo que yo quiero llevar en mi mochila emocional. Como les digo, a mí me encantaría extenderme en cada tema, pero el perdón es como lo que yo les digo, las pulgas del duelo, ¿verdad? No solo estamos perdiendo algo, sino que estamos metiendo en nuestra mochila emocional también sentimientos y emociones que tampoco nos pertenecen y que no valen la pena cargar una mochila emocional en este viaje llamado vida. Entonces, pues realmente con esto quisiera pues terminar, ¿verdad? Espero que les haya gustado un montón. Muchísimas gracias, María Lucía, por este conversatorio en el día de hoy, y sin duda que el duelo representa amor. Con esto quisiéramos compartir contigo una lectura de reflexión que siempre hacemos diariamente en Una Mano Amiga. Lleva como título Aprender a enriquecernos con las despedidas. Ser quien uno es animarse a recorrer con dolor, pero sin temor nuestro camino, en ocasiones regado de lágrimas, porque además del miedo a la soledad de las personas que uno pierde, hay situaciones que se transforman, hay vínculos que cambian. Hay etapas en la propia vida que quedan atrás y cada uno de ellos representan una pérdida para elaborar. Si somos capaces de aceptar estas cosas como parte de la vida, aprenderemos a ver que una de nuestras responsabilidades es aprender a enriquecernos con las despedidas. Todas las experiencias de nuestra vida implican una pérdida, pero no podemos olvidar que gracias a haber perdido algunas cosas, hemos ganado otras. Gracias a eso somos las personas que somos hoy. Cuanto mejor puedas saber quién eres, más capaz serás de dejar algo voluntaria y dolorosamente para dar lugar a lo nuevo que se desea. Que sea un día para vaciarse de todo el pasado y llenarse con lo que nos trae el presente, y entender que si nuestro viejo camino no nos ha llevado a ningún lado, es momento de emprender la búsqueda de uno nuevo. Tal como dijo Paulo Coelho, escoger un camino significa abandonar otros. Si pretendes recorrer todos los caminos posibles, acabarás no recorriendo ninguno. La invitación después de este conversatorio, sin duda, que detrás de todo duelo hay un gran amor. Y aunque signifiquen pérdidas, esas pérdidas en el corazón nunca van a estar, porque siempre van a estar allí. La idea es, como nos dijo María Lucía, vivir las etapas de este duelo. Y gracias por animarnos a poder llevar este proceso que implica dolor con amor. Muchísimas gracias.